Coordinar metodologías para seguir la ruta del dinero, mejorar la eficacia operativa de las autoridades contra el crimen transnacional es parte de la estrategia que busca coordinar la Unión Europea junto a países de nuestra región para trabajar conjuntamente contra las bandas criminales en medio de la crisis de seguridad que afecta a gran parte de América Latina. Para profundizar en este tema nos acompaña el director del programa de la Unión Europea para la lucha contra el crimen organizado, Javier Samper. Javier, un gusto tenerte aquí en el estudio en Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Un placer, muchísimas gracias por contar con nosotros. Sin lugar a dudas, Javier, a ver, esta es la principal preocupación de los chilenos, me imagino que en América Latina, porque no, esto es un tema, claro, siempre uno tiende a mirar su realidad, su país, pero el tema del crimen organizado, el tema de las luchas contra las bandas de este tipo, es un tema ya regional, casi mundial, ¿no? Sin duda, el pacto precisamente por eso es un programa regional, que trabaja no solamente con América Latina, sino con los países del Caribe y de la Unión Europea. La seguridad de todos está interconectada, la lucha contra las bandas del crimen organizado sigue parámetros distintos, pero significa un mismo desafío para todos. ¿Por qué en los últimos años hemos visto este fenómeno crecer en algunos países que muchos pensamos que estábamos fuera de eso? Digo, pensábamos, incluido Chile, porque siempre pensamos que esto era México, Honduras, este país, Colombia, pero ahora vemos que es un tema generalizado. ¿Cuáles son las causas que ustedes ven? Bueno, antes de hablar de causas, yo diría que lo que estamos viendo no es solamente un fenómeno, lo que estamos viendo son síntomas de un fenómeno. El hecho de que encontremos incrementos porcentuales de violencia, tasas distintas de determinados tipos de crímenes, no significa que no estemos viendo una realidad subterránea que ya aparecía años antes en la región. Lo que estamos viendo son distintas manifestaciones de la actividad del crimen organizado regional, que puede producir un tipo de efectos en un país y otro tipo de efectos en otro. La infiltración de las organizaciones criminales en distintos países puede aprovechar elementos coyunturales, ciclos políticos, pero también cuestiones como la pandemia y la emergencia sanitaria. ¿De qué depende, Javier? ¿Cómo el crimen organizado entra en un país? ¿Dónde afecta? ¿Dónde pega más? Depende, obviamente, las instituciones cuán fuertes sean, el sistema político. ¿Depende de qué factores? Depende de eso, pero no solamente de eso. Depende de la interrelación que las instituciones de ese país tienen con sus vecinos. ¿Ya? Analizar las debilidades de una institución no se hace, no lo hacemos nosotros y lógicamente no lo hacen las organizaciones criminales. Sus vecinos, tú dices el resto de los países. Por supuesto. Ya. Cuando una organización criminal busca una flaqueza, no la busca con una mirada nacional, sino también con una mirada regional. ¿Dónde es más sencillo lavar el dinero obtenido en otro país? Precisamente por eso la respuesta y el análisis que los programas como el Pacto, financiados por la Unión Europea, realizan, parten siempre de la necesidad de contar con un marco de trabajo y de diálogo mucho más amplio que el de las instituciones de un país aislado. Y esa colaboración, Javier, ese trabajo entre países, ¿cómo lo ven ustedes aquí en América Latina? Uno, mirado como ciudadano, dice, es frágil, por decirlo menos. Yo diría que la colaboración internacional es frágil en todo el mundo, en el sentido de que presupone la cesión de tasas de soberanía nacional. Eso no es sencillo, pero avanza. El programa que dirijo y que en estos momentos celebra un encuentro de puntos focales acá en Chile está ya en su segunda edición, porque la primera edición, desde 2017 a 2022, consiguió frutos importantes y no precisamente o no solo por la asistencia técnica que se brinda, sino por el compromiso de las instituciones que tienen líneas de acción claras, pero que no van a dar frutos en 2 días ni en 3. Se trata de esfuerzos a medio y largo plazo. ¿Es un trabajo largo, sin lugar a dudas? Sin duda. Al menos nuestro programa parte de un análisis de que los 5 años con los que vamos a trabajar no nos es suficiente para ver o para analizar siquiera algunos de los ciclos que suponen preguntas y respuestas en torno al crimen organizado. Javier, ¿cuánta relación tiene este fenómeno que estamos viendo, estos síntomas que tú ponías en la conversación, con el fenómeno migratorio en la zona? Esa es una relación compleja, pero a fin de cuentas el fenómeno relacionar migratorio... migración con crimen organizado es complejo, pero ¿cuánto elemento hay? Yo lo que diría es que la migración obedece, como muchas otras dinámicas humanas, a flujos, que son mediana o fácilmente, en algunos casos, mapeables, georreferenciables y que obedecen a dinámicas también coyunturales. El crimen organizado trata de aprovechar todos los flujos migratorios, pero también los flujos de capital o los flujos de tránsito marítimo internacional. En ese sentido, es un elemento muy relevante a tener en cuenta. No es el único, pero desde luego no se puede hacer un diagnóstico sin poner ese elemento en el mapa. ¿Por qué te hago la pregunta? Claro, yendo a un tema súper puntual. Por ejemplo, prácticamente el 80% de los, por ejemplo, por tomar una nacionalidad, los venezolanos entran en Chile, entran por Colchane, entran por Bolivia.
Y ahí, por ejemplo, nuestro país ha tenido muchas dificultades para el trabajo diplomático con Bolivia respecto, por ejemplo, a quienes son sorprendidos, devolverlos a Bolivia. O sea, Bolivia hoy día, que si no es boliviano, no lo acepta. Entonces, en el fondo, uno siente que, llevándolo al lenguaje más de ciudadano, es decir, a ver, pasó mi frontera, ya es problema tuyo, yo aquí cierro y eso, tu problema, yo cierro la oreja, ¿no? Sin duda, ahí hay que distinguir, por una parte, en qué medida en esos flujos migratorios lo que tenemos es un gran flujo de víctimas sobre las que preda el crimen organizado y sobre las que en muchos casos lo que hace precisamente es aprovechar el flujo para generar una dinámica de tráfico ilícito de migrantes o utilizando a los migrantes. Y luego, sobre todo, atender a que ese flujo, si se me permite con el ejemplo, no es un flujo que inicie y acabe con Chile y con Bolivia. Claro. Es un flujo que empieza mucho antes y que posiblemente ni siquiera termine en Chile. La fotografía tiene que ser más completa. Sí, he leído algunos reportes de las últimas semanas, Javier, de ejemplos que han sido exitosos en cuanto a crimen organizado. Muchas veces se relaciona con la tasa de homicidios en países, por ejemplo, lo que se ha hecho en San Pablo, lo que se ha hecho en algunas localidades en Colombia, en Guatemala. A ver, claro, como tú nos decías al principio, cada realidad es distinta. O sea, cada país, cada ciudad tiene su forma de funcionar, instituciones distintas. ¿Hay algún factor común que te lleve a decir, a ver, aquí hay un elemento común para todas las ciudades o países que han logrado mejorar sus números? Sin duda. En primer lugar, elementos formales. ¿Ya? La coordinación interinstitucional es esencial. El intercambio de información y una predisposición y una voluntad hacia el intercambio de información no solamente hacia dentro de las instituciones, que en muchos casos supone un cambio de paradigmas, de culturas, y en otros simplemente una modificación de reglamentos internos, pero sobre todo una voluntad de hablar sin tapujos de esas cuestiones con los vecinos para aprender no solo de las recetas de éxito, que siempre obedecen al éxito de una cuestión concreta, sino también para escuchar, voy a decirlo con claridad, los fracasos, aquellas experiencias que no han funcionado y de las que también se aprende. Tú decías el tema de la soberanía, ahí un poco como que es un elemento que tiende a problemar, pero también en la relación interna. Tú ponías el tema, las relaciones, por ejemplo, aquí se discute mucho, a ver, cuánto hay traspaso de información entre la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Fiscalía. En el fondo, si tuviésemos todo articulado, sería distinto, ¿no? Sin duda, pero esa articulación no es sencilla. Entran en juego los derechos de los ciudadanos, la protección de su derecho a la intimidad, a sus datos personales y, en muchos casos, la necesidad de preservar el secreto de investigaciones muy sensibles. El trabajo que estamos desarrollando supone, en alguna medida, parametrizar ese tipo de circunstancias, tratar de facilitar intercambios en varios niveles, formal, informal, información estratégica, distinguirla de la operativa. No es una receta única la que podamos aplicar, pero desde luego más coordinación, creo que es obvio para todos, es una mayor garantía de éxito. Javier, este es el segundo encuentro que ustedes hacen. ¿Hay algún cambio respecto al primero? ¿Ustedes ven que los países recogen de mejor manera, como decía, este tema colaborativo? Muchos pueden pensar, no, que si colaboro con Bolivia, con Perú, con Argentina, siempre miramos al vecino con recelo. ¿Hay cambios? ¿Tú ves que ahí se comienza a dibujar algo distinto? Yo, afortunadamente, tengo una percepción muy positiva. Yo pude trabajar con la primera fase de este programa, del 17 al 22, y llevamos ya un año trabajando. Pero durante este año el compromiso que estamos percibiendo y que se nos ofrece directamente por parte de las instituciones es muy sólido. Y digo que es sólido porque no solamente aparece a nivel político, sino porque técnicamente los equipos muestran una capacidad de responder a los desafíos que el crimen organizado plantea y para los que nosotros nos presentamos como un socio para ellos, de una manera ágil y mucho más eficaz. Javier, ¿cómo ves tú la situación en Chile? Es la discusión hoy día número uno. Veíamos recién en declaraciones justamente en el despacho anterior, que no tenía nada que ver con el tema que estamos hablando, pero muchos políticos hablaban de la fragilidad de nuestras instituciones. Es un tema que se repite. ¿Cómo ves tú la situación en Chile? Muchos dicen, vamos camino a lo que es hoy día Ecuador, vamos camino a lo que es hoy día... ¿Cómo ves tú eso y en paralelo la aparición muchas veces de soluciones políticas que suenan bien, que parecen fáciles, pero en la práctica uno dice, por ejemplo, se buqueliza la discusión? Esos son elementos, digamos, de agenda nacional que en cierta medida requieren una respuesta en la que Chile se mire a Chile, y eso es obvio. Pero el análisis que nosotros realizamos como programa y el análisis que hacemos, por supuesto, incluye cuál es la situación en Chile, es un análisis mucho más regional, y el análisis que hacemos de su institucionalidad lo es desde una perspectiva muy técnica. La fortaleza de las instituciones latinoamericanas no cambia con el paso de 1 o 2 años. Cuando vemos en algunas partes del continente cambios muy fugaces,
Las causas no obedecen a motivos coyunturales de ese semestre, ni siquiera del año anterior. Obedecen a cuestiones que en muchos casos escapan a su control. Obedecen a dinámicas de flujos migratorios o a dinámicas de diferencias en las zonas de cultivo de determinadas sustancias psicotrópicas. La fortaleza de las instituciones de Chile, por tanto, es esencial, pero es esencial en cuanto además se pone en relación con las de su entorno. Lo que estamos viendo en el encuentro de puntos focales es una respuesta desde nuestro punto de vista, y tenemos ya un año de recorrido, en determinados encuentros muy temáticos. Este es un encuentro mucho más general y programático. Es una experiencia en la que nosotros estamos confiados de que los resultados van a aparecer. Y la segunda parte yo te preguntaba en la pregunta anterior, ¿cómo ves tú esta buquelización de la discusión en torno a estos temas? Claro, siempre la figura de Bukele surge. Aquí hemos visto candidatos presidenciales políticos que lo van a visitar, van a ver esta mega cárcel construida, lo ven como posible. ¿Cómo ves esa, entre comillas, caricatura que se pone dentro de la discusión de este tema? ¿Cómo lo ven ustedes? Esa es una manera de conseguir plasmar un ejemplo concreto que sea fácil de presentar visualmente. Pero es verdad que la discusión sobre si se está securitizando la agenda en América Latina tiene muchos más años que esos ejemplos. Nosotros desde 2017 venimos evitando trabajar el crimen organizado desde una perspectiva securitaria. El programa aborda de manera sintética e integral justicia y seguridad. Y lo que ponemos encima de la mesa es una visión de Estado de Derecho. Una vez que los parámetros de Estado de Derecho de cada país se respetan, las agendas nacionales y la manera de enfocar y la respuesta a la coyuntura nacional para nosotros es siempre igual de válida, respetando, por supuesto, esos parámetros de Estado de Derecho que son de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Javier, también leyendo otros informes, buscando un poco qué medidas han adoptado países, por ejemplo, respecto al crimen organizado, al tema de los homicidios, a ataques de este tipo. No se recomienda, por ejemplo, en el caso de los carteles, se pone el ejemplo de México, de Felipe Calderón, que descabezó varios carteles. Y eso muchas veces es peor, cuando tú cortas la cabeza de arriba, porque se generan luchas desde abajo intestinas que puede terminar peor. Y lo que más se recomienda, por ejemplo, es controlar el uso de armas, cuestiones que son más de largo plazo, que quizás tienen menos titular, pero a largo tienen mejor solución. ¿Cómo lo ves tú? Desde el pacto tenemos la visión de que esas dos cuestiones son válidas y que efectivamente los plazos son distintos. El tráfico de armas genera un síntoma, que es la violencia, pero el tráfico de armas sí es una realidad que contribuye a financiar el resto de actividades criminales. El 50-55% de los grupos que operan en América Latina y la Unión Europea son policriminales. No se dedican única y exclusivamente al narcotráfico o a la trata y tráfico de seres humanos. Por una parte, por tanto, desde el programa abordamos cuestiones relativas a esas distintas áreas de actividad criminal. Pero por otra parte, sí que consideramos un elemento transversal la identificación, el mapeo, el facilitar a las instituciones públicas elementos para el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto. ¿Cómo hacerlo? No es una cuestión sencilla y es muy difícil identificar el éxito con la captura de un individuo concreto. Nos referimos a redes criminales amplias, de gran implantación. Que no dependen de una figura central, están justamente organizadas de esa forma que no dependan de una persona en particular. La conclusión que se ofrece desde la Unión Europea, y esa es una frase que ha entrado ya en la narrativa política de manera clara, es: contra lo que se lucha es contra redes, hace falta una red para luchar otra red. Javier, ¿estamos llegando tarde o todavía? Porque hay una sensación de que se está perdiendo esta pelea. ¿Cómo lo ves tú? Yo llevo 15 años trabajando en el mundo de la justicia. La tasa de delincuencia cero es imposible. La percepción ciudadana, lógicamente, obedece a una percepción relativa. Se compara con una realidad de hace, digamos, 3 a 5 años. Esa es la percepción que habitualmente utilizan los ciudadanos. Si se compara con países del entorno, se puede empezar a hablar de cuestiones como contagio, como riesgo. El análisis de riesgo que nosotros realizamos es objetivo, siempre, y no tiene en cuenta esa percepción. Yo diría con sinceridad que la batalla en este momento no está ganada. Sí que tenemos los elementos, pero no es tampoco una cuestión ni de corto ni de medio plazo, sino de largo. Javier Samper, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tengas una buena jornada. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. 11 de la mañana con 31 minutos. Nos vamos a la pausa aquí en Canal 24 Horas.